tal, amigo de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de lunes 14 de junio. Como quien no quiere la cosa, sigue transitando el mes de junio. Y entramos en la segunda quincena, ¿no? Queda poquito para el invierno, ¿no? Y termina mañana, termina el periodo, ¿no? Como quien dice, los 15 días de la vacunación de Astosa, Sí, también. ¿verdad? Igual tenemos todo el mes, se puede seguir retirando vacunas, los que no vacunaron, pero para las ventas, para las ferias, a partir de mañana ya comienza la habilitación de las ferias ganaderas. Sí, hay varios temas que marcan la agenda de la información agropecuaria en el día de hoy. Vamos a estar hablando con el ingeniero Carlos Molina, director general del Instituto del Plan Agropecuario. Lindos números números, el tema de la Red de Información Nacional Ganadera. Algunos números sobre la mesa los vamos a tener en minutos. Vamos a hablar de temas técnicos con veterinarios del Laboratorio Virovac Santa Elena, en este caso con el Sebastián Eisman, a propósito de enfermedades podales, un tema que preocupa en esta época del año. Después lo voy a dejar a usted conversar. Se viene el barro, sí. sí, para los tambos, Sí. entre la mastitis y los problemas podales son importantes. Así comienza esta mañana de lunes. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, recién lo decíamos, ¿no? Vamos a hablar con el ingeniero Carlos Molina, director del Instituto de Plan Agropecuario, algunos números sobre la mesa. Qué bien que está ese trabajo de unos 400 productores que brindan información permanente dentro del RIN, ¿no? De la Red de Información Nacional Ganadera. Se sacan conclusiones que en definitiva hacen una mirada de lo que ha sido justamente esta época del año, ¿no? Todo el plan agropecuario está trabajando en distintos esquemas, no solo el tema pasturas, no solo el tema campo, sino también el tema stock de animales. Vio que esta semana también la semana pasada ya se anunció que iba a haber un poco más de novillos en el eje. Exactamente. Cosas, temas interesantes que este seguimiento es el que tiene que tener el Uruguay. ¿Quiere saber cuál fue el resultado del diagnóstico de gestación? ¿Lo tiene? ¿Usted hizo la cosa bien? No. Lo tiene Molina. ¿Ah? Se terminó el entore. Los productores retiraron los toros, no alargaron el entore, lo dijimos antes, priorizaron el mantener el periodo de entore como lo tenían planificado, tomando otras medidas para priorizar que se preñara la vaca. Y ya estamos con resultados de diagnóstico de gestación. El 80%, el 83% de los productores ya realizó el diagnóstico de gestación. Eso es una medida de que los toros se retiraron a tiempo, porque en el momento que estamos, si ya hicieron el diagnóstico es porque tuvieron el tiempo suficiente, más de 40 días, para tocar las vacas. Que el 83% haya hecho diagnóstico significa que el 17% no hizo y no va a hacer diagnóstico. Ahí tenemos un espacio para trabajar desde la extensión, para entender qué es lo que está sucediendo en esas empresas y entender los motivos de por qué no se realiza un diagnóstico de gestación e intentar trabajar con los productores en ver cómo podemos mejorar esa situación si es que es dable de mejora. Pero centrémonos en los que hicieron diagnóstico, ese 83% que ya hicieron el diagnóstico, y qué resultados tuvieron, ¿verdad? Hablando siempre de los productores que responden la encuesta RIN. No es una encuesta nacional, no pretende serlo, sino que los resultados son de estos productores que responden nuestra encuesta. Se destacan buenos resultados.
el 77% de los productores logra más del 70% de preñez en estos diagnósticos realizados, que es, si uno no debe olvidarse del contexto en el que se vivió esta preñez, de situación climática, de falta de pasto, que ya lo vimos, bueno, el lograr más del 70% de preñez, más del 71%, el 77% de los productores no es algo menor. Y además, el 26% de estos productores logra más del 90% de preñez en el rodeo general, lo que sin duda es un resultado muy, pero muy destacado, sin perder de vista además el entorno en el que vivimos. Por otro lado, tenemos 23% de productores que no llega al 70%. Ahí también tenemos un espacio de trabajo, un espacio de mejora para comprender qué está pasando y contribuir con los productores a tomar mejores decisiones para poder lograr mejores niveles de preñez. Focalizamos o profundizamos un poco en dos categorías complicadas en esto de preñar, que es la vaca de segundo entore, la que crió un ternero, el primer ternero y se está intentando preñar, y la vaquillona de primer cría. Estas son dos categorías complicadas en general para preñar nuevamente, y los resultados lo muestran. En las vacas paridas de primer cría, el 11% de los productores logra menos del 50% de preñez. Ahí hay un espacio enorme para contribuir con estos productores a entender qué está pasando. Y el entender qué está pasando significa, en primer lugar, las decisiones que se puedan tomar con esta categoría no solo abarcan el entore que terminó, el periodo de entore que terminó, sino que abarcan un periodo bastante más largo, que es desde que la ternera es ternera. Y a raíz de esto, profundizamos en las vaquillonas de primer entore, donde el 44% de los productores logra más de 90% de preñez, pero el 56% no logra menos de 90%. Entonces ahí también hay un espacio de mejorar, de trabajar desde la extensión con los productores, en entender que el proceso de cría-recría desde la ternera hasta la vaca adulta es bien importante, porque si nosotros nos olvidamos de esa primera etapa, que muchas veces por distintos motivos sucede, la vaca nos cobra en el primer entore, en el segundo entore, ella no se olvida de esa etapa juvenil, entonces la apuesta es a tomar decisiones para mejorar esas etapas juveniles, que seguramente son una de las causas que están llevando a que estos resultados de preñez en estas dos categorías sean relativamente de medios a bajos. Y otro de los temas dentro de esta red que se le pregunta permanentemente al productor tiene que ver justamente con el agua y con la bichera. Exacto. ¿No? Qué importante que es el agua y todo el trabajo que se viene realizando con el tema de la bichera. El ministro de Ganadería está encasillado a erradicar la bichera del Uruguay, ¿no? Parece ser importante, las pérdidas son millonarias. Pero vamos a ver qué nos dice justamente el ingeniero Molina. Le preguntamos a los productores en forma mensual cómo está el tema del agua. Y hemos identificado que es un problema estructural importante en muchas empresas ganaderas. En verano teníamos en el entorno del 30% de los productores que nos reportaban que tenían potreros sin agua. Bueno, un verano complicado, un verano con pocas lluvias, pero hoy, en el otoño, tenemos aún el 17% de los productores que responden la RIN que nos reportan potreros sin agua. Eso sin duda que es un problema estructural, eso afecta el desempeño de la empresa. Entonces, hay que intentar recorrer un camino para resolver este problema. Hay beneficios fiscales para productores pagadores de IMEVA, hay acuerdos entre el Ministerio de Ganadería y las intendencias para también contribuir a resolver estos problemas. Hay aportes en lo que tiene que ver con capacitación desde el plan agropecuario para técnicos y para productores, en lo que tiene que ver con diseño de sistemas de abrevadero y gestión del agua. Entonces hay que encarar esta problemática que dificulta enormemente el desempeño de las empresas. Y la otra pregunta, que también la hacemos en forma sistemática: el país está embarcado en un Plan Nacional de Erradicación de la Bichera, liderado por el Ministerio de Ganadería, donde el plan participa junto con otras instituciones, tanto públicas, privadas y de productores. Entonces preguntamos a los productores cómo está el tema bichera. Y el tema bichera, sobre todo particularmente en los ovinos, que es la especie que más se ve afectada, anda entre 2 y 3% de afectación de los ovinos en cada empresa. Lo que nos dicen los médicos veterinarios con los que compartimos esta información, que es un valor relativamente normal. Por tanto, no sería algo de destaque en esta respuesta. Y para terminar,
Agradecer nuevamente a los productores, invitar a los que no participan que participen. Esto sin duda de monitorear cómo está la empresa debería de agregarse como una rutina en el trabajo diario en las empresas, monitorear, controlar, medir, para, por un lado, responder a la RING, a la que lo estamos invitando, pero también como rutina de trabajo para poder, por ejemplo, presupuestar el pasto, presupuestar de acuerdo al pasto que tengo y los ganados que tengo, cómo voy a pasar esta próxima estación de invierno. Medir para poder controlar mejor es un poco la apuesta y los invitamos a que nos acompañen en estas actividades. Hacemos una breve pausa y en instantes temas técnicos que importan realmente. Vamos a hablar con el doctor Sebastián Eisman a propósito de las enfermedades podales, como tú decías, ¿no? Se viene el barro y hay que tener cuidado. Prevenir es lo que hay que hacer. Sí, lo vemos enseguida en la pausa.